El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada 3 menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Buenos días, domingo, estamos aquí con todos los domingos, como todos los domingos, con la cultura. Y hoy hemos traído un personaje que yo considero histórico, un personaje que ha vivido el País Vasco, lo ha vivido pero intensamente, un gran periodista que es Miquel Buesa. Y nos ha hecho un libro sobre la financiación del terrorismo muy, en catalán diríamos, muy específico, bueno, molt acurat, en castellano muy específico, no ofende a nadie, creo que trata a todo el mundo con un gran cariño, no es en absoluto vengativo, ni lleva mala intención, es decir, es un libro muy claro, yo diría que hasta cristiano, que yo no lo soy mucho, pero bueno, como cada semana procederemos a hacerle nuestras preguntas de rigor. ¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo estás? Pues muy bien, perfectamente. Muchas gracias por llamarme. Venga, pues vamos allá. ¿Qué tenemos que entender por la victoria de lo impersonal? Bueno, no sé, yo creo que cuando se tratan este tipo de temas no es una cuestión de entrar en batallas personales, sino de ver los hechos objetivamente y nada más. Destruir un libro es literalmente asesinar el alma de un hombre, porque esto parece un verso, o una oración. Esto lo dijo Arturo Pérez Reverte y yo me lo he apropiado para hablar de un anterior libro sobre este tipo de temas que duró 2 meses en el mercado, puesto que los testaferros de ETA pues amenazaron al editor, a la editorial Planeta en concreto, con una querella, y la editorial decidió guillotinar toda la edición del libro. Bueno, menos 100 ejemplares que les pedí yo y que bueno, buena parte de ellos los he regalado. A ver, si tienes uno me lo mandas y te hago una entrevista sobre él. Es un libro de hace ya bastantes años, o sea que, en fin, pero bueno. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Rafael Calduch no admite más compromisos que el que exige la búsqueda de la verdad. Pues sí, es que, bueno, yo soy un académico y entonces los académicos nos tratamos de buscar la verdad. Puede ser que no la encontremos del todo o puede ser que la encontremos y que a algunos no les guste. Por tanto, vuelves a mostrar tu lealtad con ella. Tú eres un hombre que buscas la verdad. Hay que decirlo así. Efectivamente, yo realmente, en fin, mis amigos me dicen, tú siempre estás haciendo amigos porque, claro, cuando uno busca la verdad, pues acaba criticando a alguien, ¿no? Y bueno, como en estos asuntos de la financiación del terrorismo tienen mucho que ver con el poder, pues claro, la gente poderosa pues a veces se ve en fin, reflejada en mis apreciaciones y no les gusta. Confesbas, acaba. No, que digo, eso no me impide escribir lo que yo pienso sobre los distintos aspectos que trato en este libro, ¿no? Confesbas, la gran patronal vasca, nunca levantó la voz contra ETA. Esto sería por miedo. Bueno, ya, pero vamos a ver, algunos sí levantamos la voz contra ETA, aunque teníamos miedo, pero también teníamos la obligación de mostrarnos contrarios a la actividad terrorista. Confebask nunca amparó a los empresarios que fueron extorsionados por ETA. Y en cambio ahora quiere presentarse bajo la idea de que todos los empresarios fuimos víctimas de ETA. Y esto no es verdad. Fueron víctimas aquellos que resistieron
en fin, a la extorsión terrorista y se negaron a pagar. Los que pagaron no son víctimas y desde luego los que no estaban en este asunto pues tampoco. Yo tengo un hijo en Filipinas que vive en un resort que solo viven millonarios y te aseguro que hay unas 50 o 60 villas y ¿sabes de quién son? Todas de empresarios vascos. Dice, todos son vascos, papá. Se fue, cambiaron Neguri por Filipinas. Claro, sí, bueno, pues que hay gente que huyó y que se marchó y tal. Bueno, pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Pero lo importante son los que resistieron. De no haber existido ETA, el Producto Interior Bruto vasco habría sido un 25,4% superior al existido en 1998. ¿Tanto crees que habría crecido el País Vasco? No, por supuesto que habría crecido. Tú ten en cuenta que si el País Vasco hubiese seguido la misma dinámica que siguió entre el año 1955 y el año 1980, que es aproximadamente igual a la media entre Cataluña y Madrid, si hubiese seguido esa misma trayectoria, en vez de tener 2.100.000 habitantes, tendría 2.700.000 habitantes y su Producto Interior Bruto, naturalmente, que sería mucho mayor. Lo que pasa que a partir del año 80 registra un retroceso relativo, Esto conviene puntualizarlo porque no se trata de que disminuyera el Producto Interior Bruto, sino simplemente de que no alcanzó su nivel potencial. Sin dinero, la ofensiva de ETA hubiera sido imposible. Bueno, yo creo que también. Sí, bueno, vamos a ver, el terrorismo no requiere mucho dinero, pero requiere algún dinero, evidentemente. Y requiere también la voluntad política de matar. Esto es lo que ETA alcanza esa voluntad política a partir de 1967 y entonces se dedica a atracar bancos para poder financiar los atentados que había decidido cometer. Y efectivamente a partir de 1968 comete su primer asesinato, el del guardia civil Pardines. Uno de los aspectos fundamentales es una economía depredadora de guerra. Explica esto, lo dices en la página 21. Bueno, yo es que creo que, contrariamente a lo que mucha gente piensa, el terrorismo es una forma de guerra, es decir, es una forma de hacer la política por medios violentos, como decía von Clausewitz, por cierto. Y bueno, pues lo que pasa que esta guerra no se hace con una economía de creación de bienes y servicios con el destino a la guerra, sino que se hace con una economía de depredación de los recursos que existen en el territorio donde opera la organización terrorista. Y entonces se dedican a extorsionar a empresarios, se dedican a destrucciones materiales que no tienen ningún sentido, etcétera. Se dedican a robar, etcétera, etcétera. Las actividades de apariencia legal se desarrollan generalmente como parte de la actuación de las organizaciones terroristas. Sí, efectivamente. Claro, es que una organización terrorista no es solo un grupo armado, es un grupo armado rodeado de un conjunto de entidades, llamémosles así, que a veces son asociaciones, a veces son entidades mercantiles, otras veces son grupos informales que desarrollan las actividades de carácter político, de propaganda, de asistencia social, etcétera, que hay en torno a la organización terrorista. A los presos de ETA, por ejemplo, no los atendía ETA, los atendía una organización específica que acabó derivando en esta asociación que ahora funciona, que se llama Etxerat, ¿no? O sea, quiero decir con esto que hay alrededor de la organización terrorista, pues hay muchas entidades, ¿no? Y efectivamente esas entidades pues también forman parte de la economía del terrorismo. O decían que comían mejor que los otros, todos los presos vascos. Bueno, eso
eso ya no lo sé y yo no entro en eso. A mí me da igual si comían mejor o peor. Sí, hay relatos de esa naturaleza, pero eso ya es una cuestión que en fin, que tampoco creo que haya que tratar de verificarla completamente, ¿no? O sea que... Veo que también nos hablas del segundo elemento a considerar, que es el caso de las fuentes, en este caso de la financiación. Aparte de los atracos y la extorsión, no creo que jugaran a bolsa esta gente. No, bueno, vamos a ver, la principal fuente de financiación de ETA fueron los secuestros. Los secuestros de personas de personas muy ricas a las que se exigieron rescates muy elevados. En algunos casos esas personas, o sus familiares no pudieron reunir el dinero, como fue por ejemplo el caso de Ibarra, y ETA los asesinó. Como no pagaron, pues los asesinaron. Y luego, aparte de eso, claro, fue también muy importante para financiar todas esas actividades que hay alrededor del grupo armado. Fue muy importante las subvenciones que otorgaron las distintas administraciones a esas entidades que estaban alrededor de la organización terrorista y que se agruparon bajo el título de Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Sí, bueno, también te licenciabas sin ir a clase, esto también lo he visto. Que te licenciabas sin ir a clase también, que te apuntabas a la universidad. Eso también ocurrió, es más, se apuntaron a la universidad presos de ETA que ni siquiera habían acabado el bachillerato, o sea que en fin, que esto también pasó, y pasó porque algunos colaboradores de esta organización terrorista pues estaban en el lugar preciso para admitir la matrícula de estos presos en la Universidad del País Vasco. La seguridad es el tercero de los factores a tener en cuenta. La seguridad, ¿a qué seguridad te refieres? Bueno, a la hora de tratar de explotar alguna fuente de financiación, las organizaciones terroristas tienen en cuenta su propia seguridad, porque claro, puede ocurrir que explotar una determinada fuente conlleve riesgos muy importantes que conducirían al fracaso, ¿no? Y por tanto pues se abandonan. Por ejemplo, ETA, que empezó a financiarse fundamentalmente con atracos, los abandonó en no mucho tiempo precisamente por razones de seguridad. Porque claro, una cosa es atracar cuando no había vigilantes o en las entidades bancarias, y otra cosa unos años después cuando efectivamente había esos vigilantes, etcétera, y había que enfrentarse o bien a la seguridad privada o a la policía para poder realizar un atraco, y entonces eso es inseguro para la propia organización y entonces se abandona, y de ahí se derivaron en el tema de los secuestros, que era muchísimo más rentable. Un cuarto factor tiene que ver con la fiabilidad de las fuentes de financiación. Bueno, es lo que tú has dicho, que se retiraron de los atracos y se dedicaron a la extorsión o a otra cosa. No, pero la fiabilidad es digamos, la seguridad en que los recursos que se van a obtener pues van a ser suficientes, ¿no? Más bien, hace referencia a eso, ¿no? A saber, bueno, que una fuente, además de poder ser más segura, etcétera, pues digamos, sabes que vas a sacar una cantidad X de dinero de ella, porque, por ejemplo, siguiendo con los atracos, claro, hubo algún atraco que se saldó con céntimos, pero no céntimos de euros, sino céntimos de pesetas, o sea, claro, tú cometes un atraco y no sacas nada, pues, en fin, no es que ocurriera siempre, pero ocurrió alguna vez. Ya, esto ya es más de película de los hermanos Marx, ¿no? Sí, claro. Sí, efectivamente. La simplicidad es el quinto de los factores a tener en cuenta. ¿Qué tenemos que entender en este caso por simplicidad? Para la explotación de una fuente de financiación por parte de una organización terrorista, la simplicidad es importante porque
en realidad los militantes de la organización no son especialistas en una actividad delictiva relacionada con las fuentes de financiación, ¿no? Y entonces, pues se necesita que sean relativamente sencillas de aprender para poderse, digamos, para poder sustituir a los militantes que hayan sido detenidos, etcétera, y no interrumpir el funcionamiento de esa fuente de financiación. Y por último está el control de la naturaleza política de las organizaciones terroristas y su funcionamiento en la clandestinidad. Sí, claro, el control es fundamental, porque claro, los que se dedican a la obtención de recursos tienen que estar controlados por la dirección de la organización terrorista, porque si no pueden tener la tentación de quedarse con el dinero y gastárselo en drogas o en cualquier otra, en fin, en fiestas o cualquier otro tipo de cosa. Y esto en ETA ocurrió con alguna frecuencia. O sea, ¿se lo gastaban en qué? ¿En juergas? Bueno, o algunos en juergas, otros en comprarse un piso y cosas por el estilo. Yo recojo bastantes casos de estos, porque además la propia ETA los documentó y por tanto, pues no tenemos por qué pensar que no ocurrieron, sino todo lo contrario. Pero si esto es choricería de la más baja. Sí, ya, pero vamos a ver, cuando alguien, por ejemplo, en el caso de alguna entidad de estas del MLNV que recibía una subvención y no sé qué, pues había gente que tenía la tentación de quedarse con la subvención para él. Está muy bien esto, muy bien, ¿no? Esto ocurrió en varias ocasiones. Así que yo recojo, como he dicho antes, recojo en el libro este fenómeno, ¿no? Pero los ortodoxos de ETA no decían nada. Bueno, los ortodoxos de ETA en alguna ocasión mataron a algún militante por haberse quedado con el dinero. En otras lo expulsaron de la organización. Depende de los casos. Ya. ETA militar se quedó así como la heredera de la banda terrorista imaginaria. ¿Por qué era imaginaria la banda terrorista en este caso? Bueno, se quedó con todo. Cuando los de ETA político-militar decidieron abandonar la actividad terrorista y acordaron con el ministro Rosón pues una operación de retirada, pues algunos militantes de ETA político-militar aceptaron el perdón estatal sin costes, y otros, en cambio, se pasaron finalmente a ETA militar. Por ejemplo, Arnaldo Otegi es un caso notorio de un individuo que pasa de la rama político-militar a la rama militar porque a él le gustaba lo de la actividad terrorista. Bueno, ahora parece un chico que acaba de hacer la primera comunión cuando sale por la tele. Ya, claro, porque esto no solo ha ocurrido en el caso de ETA. Si te vas al caso irlandés, pues algunos de los dirigentes del Sinn Féin tenían las manos manchadas de sangre, ¿no? Jolín. Pero juraban por Dios que ellos jamás habían cometido ningún asesinato, cosa que es falsa. O sea, Arnaldo Otegi tiene las manos manchadas, según tú. Bueno, por lo menos se conoce que ha participado en 9 secuestros y un asesinato. Pues eso, si no es mancharse las manos, que venga Dios y lo vea. El proyecto Udaleche, de gran importancia para la organización de las finanzas terroristas, ¿quién lo llevaba? ¿El qué, perdón? El proyecto Udaleche. El proyecto Udaleche es un acuerdo al que se llega en un momento en el cual ETA está ya relativamente debilitada, a comienzos de los años 90, decide transferir hacia el Movimiento Nacional de Liberación Vasco, transferir la actividad o gran parte de la actividad de obtención de recursos, ¿no? Y entonces generan ese proyecto Udaleche, en el que participan la propia ETA, participa el partido Herri Batasuna y participan algunas otras entidades del MLNV
para decidir cómo se repartía el dinero que iban obteniendo cada uno de ellos. Pues, el proyecto consiste en eso. Y además está bien documentado porque la documentación de este proyecto y las entidades que se asociaron a él, pues esa documentación fue incautada por la policía y figura en varios sumarios de la Audiencia Nacional. Los que estaban dentro de la organización tenían que cobrar, o sea, ¿que había un salario o cómo iba esto? Vamos a ver, en ETA siempre ha habido algunos colaboradores gratuitos, digamos, y luego ha habido liberados que cobraban un sueldo. Los testimonios que tenemos sobre esto señalan que los sueldos que pagaba ETA eran bastante exiguos, o sea, no daban para una vida, en fin, lujosa ni nada por el estilo, y además ETA solo pagaba mientras el militante liberado estaba en libertad. Cuando era detenido dejaba de pagarle y entonces pasaba al amparo de las gestoras pro amnistía, que le daban una paga todos los meses en la cárcel, pues para que se comprara el tabaco y algún otro vicio de estos menores. Tenía que poner en relación los recursos movilizados con la capacidad de atracción de los militantes para la organización armada. La última variable es la principal determinante de la financiación. Claro, o sea, vamos a ver, contra la idea que algunos manejan de que una organización terrorista pues es una organización que busca maximizar los recursos de los que dispone, y por tanto maximizar cualquier rédito que le produzca una fuente de financiación, como ocurre con otras organizaciones delictivas, ¿no? Pues yo qué sé, gente que se dedica a robar, pues trata de robar lo más posible. En las organizaciones terroristas esto no funciona así. La organización terrorista tiene una capacidad de movilización y entonces necesita recursos para sostener esa capacidad de movilización. Si la capacidad de movilización disminuye, entonces necesitará menos recursos y arriesgará menos en su obtención, ¿no? Y ocurrirá lo contrario si de repente pues empiezan a surgir entusiastas que quieren tomar las armas para liberar lo que fuera. El dinero es el alma del terrorismo. Sin él no existiría. Bueno, por eso no han prosperado los catalanes. Dime. Pues sí, efectivamente, el dinero es el alma del terrorismo en el sentido de que efectivamente, aunque no sean necesarios muchísimos recursos, sin recursos no hay posibilidades de mantener una campaña terrorista. Los secuestros no son independientes entre sí, sino que se encuentran correlacionados unos con otros, de manera que las acciones actuales fluyen sobre las futuras. O sea, tenían un organigrama sobre secuestros esta gentuza. No, esto es el resultado de un estudio realizado sobre digamos, la utilización del secuestro en múltiples organizaciones terroristas por dos profesores norteamericanos a partir de un modelo matemático, ¿no? Y efectivamente lo que se demuestra en este modelo es que cuando los terroristas tienen éxito en la realización de un secuestro, en la realización y en el cobro de un rescate, claro. Entonces, eso es un estímulo para seguir utilizando esa fuente de financiación. Pero cuando tienen un fracaso, porque bien el secuestrado es liberado o muere o lo que fuera, entonces todavía persiste esa continuidad de la política del secuestro, aunque mucho más atenuada. Pero en todos los casos el secuestro mantiene esa dinámica a lo largo del tiempo. Y el abandono del secuestro solo se produce cuando hay circunstancias políticas que le obligan a la organización terrorista a dejar de realizarlos. Esto ocurrió en el caso de ETA, ocurrió también en el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Yeah.
donde el secuestro fue muchísimo más importante. Los secuestros son de compleja preparación y ejecución, la extorsión siempre ha sido bajo amenazas, pero les mandaban una carta diciendo que si no pagaban se los cargaban, simplemente así, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, pero además es que esto no ocurría en una sola sesión, sino que había una amenaza inicial, después se reiteraba la amenaza, se organizaban grupos en la localidad donde viviera el amenazado para hacerle pintadas o en fin, o para insultarle en la calle, etcétera, etcétera. O sea que el proceso de la extorsión es un proceso más complejo y digamos que dura bastante tiempo. Y claro, hay algunos empresarios que efectivamente pagaron a ETA y otros que no lo hicieron. Yo he calculado que se extorsionó a un poco menos de 5.000 personas y que 500 y pico acabaron pagando a ETA. Los demás no pagaron, la mayoría no pagó. Muchos se fueron del País Vasco, otros aguantaron el tipo todo lo que pudieron. La Diputación Foral de Vizcaya llegó a amparar a los pagos de ETA al considerarlos deducibles de manera informal de los impuestos de sociedad y rentas. Esto ya es el colmo, ¿no? Sí, efectivamente es el colmo, pero efectivamente esto ocurrió de tal manera, ocurrió con una lista de empresarios que habían pagado a ETA y que pertenecían al Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Y entonces, en función de esa adscripción política, la Diputación Foral de Vizcaya, que estaba gobernada por el PNV, pues decidió crear un fichero especial para estos impuestos, para este grupo de empresarios, en el cual no se realizaban operaciones de control y de inspección, sí había deducciones de las cantidades que habían pagado a ETA. Los comandos autónomos tuvieron bastantes dificultades para recaudar dinero mediante la extorsión debido a la negativa pública de los empresarios. O sea, abundas en esto. Sí, porque efectivamente, bueno, esto claro ocurre en la etapa inicial en la cual empezó a ensayarse la extorsión, y en esa etapa inicial, pues muchos empresarios pensaron que el riesgo era mínimo y que por tanto no les hacían ni caso. Claro, cuando luego empezaron a cometer algunos asesinatos selectivos de algunos empresarios extorsionados y tal, pues entonces efectivamente hubo más colaboración con ETA. Los datos de que disponemos sobre el dinero que consiguió ETA para financiarse a partir de la extorsión son incompletos. Sí, son incompletos porque hay algunas lagunas temporales. Hay que tener en cuenta que, claro, en la documentación que se incautó a ETA, pues efectivamente aparecen los resultados de la actividad extorsiva, ¿no? Y lo que ocurre es que esa documentación no abarca la totalidad del periodo, sino solo una parte. Parece más bien que no tenemos información completa. Ya, pero parece más bien que los que pagaron eran tontos, casi bien. No, los que pagaron, vamos a ver, los que pagaron se tomaron el asunto de dos maneras diferentes. Hubo algunos que tuvieron mucho miedo. Cuando a Thierry, este dirigente de ETA, de la última etapa de ETA, le detuvieron, le incautaron algunos papeles, por ejemplo, una carta en la que se decía que fulanito de tal vino cagado de miedo a pagar, O sea que hubo empresarios que efectivamente tuvieron un miedo terrible. Y otros que probablemente fueron la mayoría de los que pagaron, lo que ocurrió es que se tomaron esto como cualquier negocio. Fueron a negociar en el sur de Francia con los agentes de ETA a negociar pues las condiciones del pago, los plazos, la cuantía, etcétera. Y bueno, lo tomaron como cualquier otra actividad empresarial. El robo de vehículos ha sido una constante en ETA, ¿no? Sí, eso. Tampoco tenemos datos completos del robo de vehículos, pero en fin, tenemos bastante información sobre esto porque, bueno, pues efectivamente se publicaron
muchas noticias de robos de vehículos. Yo hice un seguimiento de la prensa precisamente para obtener el número de vehículos robados. Y entonces, bueno, pues, hice una estimación de cuál podría ser el valor de los vehículos robados, pues pensando en un vehículo de segunda mano de 3 años, en fin, el precio de mercado de un vehículo convencional, nada lujoso y tal, que tuviera una antigüedad de 3 años. ETA y los tráficos ilícitos mataban a los narcotraficantes, que generalmente eran gitanos. Yo que recuerdo que morían los gitanos, aunque se ha comprobado la asistencia técnica de otros grupos armados. El tráfico de drogas lo querían para ellos esta gente, ¿no? Bueno, vamos a ver, hay algunos testimonios de etarras que señalan que efectivamente tuvieron que participar en algún tráfico de drogas, principalmente vinculado al tráfico de armas. Pero realmente es muy dudoso que ETA participara, digamos, de una manera organizada en esta actividad del tráfico de drogas. Entre otras cosas porque el tráfico de drogas genera unos rendimientos altísimos, y ETA no ha tenido esos rendimientos y por tanto pues digamos que su participación en este tipo de operaciones, que se conoce muy mal por cierto, tuvo que ser bastante marginal. Bueno, ya lo dices, que la campaña contra el narcotráfico la considero retórica para salvar la imagen. Sí, efectivamente, porque efectivamente digamos, oponerse al tráfico de drogas generaba réditos políticos positivos, especialmente para el partido, para Herri Batasuna, que era el partido vinculado con ETA, que se solía presentar a las elecciones. Esto ya había ocurrido, por cierto, en el caso de Irlanda, que fue un caso, el caso irlandés fue muchas veces imitado por ETA, ¿no? Y entonces en Irlanda habían comprobado que oponerse al tráfico de drogas, pues digamos, generaba adhesión política, y aquí utilizaron la misma técnica. Se sabe que un militante de ETA adiestró a los hombres de Escobar en el manejo de los explosivos y coches bomba y pagaron por eso $300.000. ¿Es cierto esto? ¿Te lo crees? No, bueno, yo vamos a ver, no es que crea o no crea, es que eso está documentado en las memorias de uno de los individuos que estaba vinculado a Escobar, y por tanto no tenemos por qué pensar que mentía, ¿no? En fin, y además es verdad que la introducción del coche bomba en el terrorismo colombiano se hace de la mano de la colaboración con miembros de ETA, primero por Escobar, que era un traficante de drogas, y luego más tarde por parte de la FARC, ¿no? De las FARC, sí, de las FARC. Y esto además está documentado en la documentación que se incautó a las FARC cuando se detuvo a algunos de sus dirigentes. Bueno, y para ir acabando, el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, una economía basada en el pseudo patrocinio administrativo y los negocios. ¿Cuáles eran estos negocios? Aparte de aquella que tenían, de la cooperativa de muebles. Los negocios fundamentales, la parte fundamental de los negocios vinculados con ETA tiene que ver con las herrico-tabernas, que son estos bares que se utilizaban también como infraestructura para el terrorismo y luego para las reuniones políticas y todo este tipo de cosas, y que tenían su parroquia que producía dinero. Además de eso, hubo un conjunto relativamente amplio de empresas que se dedicaron a emplear a antiguos militantes de ETA fundamentalmente, y esas empresas operaron sobre todo en varios países de Latinoamérica, ¿no? Bueno. Sobre estas últimas no tenemos información de sus rendimientos. Muy bien, pues hasta aquí. Es un ensayo sobre la financiación de un grupo terrorista que tuvo en vilo a todo el país durante más de 30 años.
que al final usaban los mismos medios que la delincuencia común. Leer La financiación del terrorismo de Miquel Buesa, ediciones Almozara. És fantàstico. El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada 3 menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.